Quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias en Isaías. Y si no las pueden abrir, las pueden prender también, ¿eh? Están ahí en sus celulares. Isaías capítulo 66. Isaías 66. Aprovecho de saludar a quienes nos están visitando hoy por primera vez. Que el Señor les bendiga. Es una alegría tenerles aquí con nosotros. Isaías 66, entonces, versículos 1 y 2, dice así: la palabra infalible, inerrante y todo suficiente de nuestro Señor. Así ha dicho el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está esa casa que me edificarán? ¿Dónde está ese lugar para mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Es así como todas estas cosas llegaron a existir, dice el Señor. Pero a este miraré con aprobación, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Nosotros hemos estado ya hace un par de semanas estudiando acerca de lo que es el avivamiento. Y hemos dicho que es un tiempo de renovación, es un tiempo de restauración espiritual que Dios obra de manera poderosa por medio de su palabra, que es aplicada por el Espíritu Santo. Vimos también que es Dios, es el Señor soberano, quien nos llama al avivamiento. Es Dios quien convoca a su pueblo al avivamiento. Y Dios nos llama con urgencia, nos llama por medio de su palabra y nos promete perdón, nos promete renovación. Pero ¿cómo se ve este avivamiento en la práctica? ¿Cómo podemos saber si realmente estamos siendo renovados, si realmente estamos siendo restaurados por Dios? Bueno, es eso lo que vamos a ver hoy a la luz de Isaías 66. Este capítulo 66 es el último del libro de Isaías. Y nosotros mencionamos la semana pasada, porque expusimos también un texto de Isaías, que gran parte del libro de este profeta trata acerca de la restauración que el Señor prometió realizar en medio de su pueblo. Y en nuestro pasaje, ¿qué hace Isaías? Él tiene una visión del futuro, donde ve al pueblo de Judá finalmente regresar del cautiverio y los ve unánimemente comprometidos en la reconstrucción del templo, es decir, en la reconstrucción del lugar que les permite adorar a Dios, donde todos son reunidos para adorar al Señor. Entonces se reanuda el culto a Dios. Comienzan nuevamente a ofrecer sacrificios al Señor conforme estaba prescrito en la ley de Moisés. Pero mientras Isaías contempla esta escena, es asaltado por una gran preocupación. El profeta tiene miedo de que el pueblo caiga en el mismo externalismo frío, en la mera formalidad de religión que era característica del pueblo antes de haber sido llevados al cautiverio. Lo que está haciendo el pueblo aquí se ve bien, suena bien, pero no es de corazón. Y eso es una advertencia para nosotros, para todos nosotros aquí hoy. Puede que nuestras prácticas religiosas se vean bien, parezcan bien, pero nuestro corazón está muy lejos de Dios. Necesitamos entonces ver cómo bíblicamente se ve el verdadero avivamiento para saber si realmente lo estamos experimentando o no.
Con eso en mente, entonces, el tema que quiero compartir con ustedes hoy es el siguiente. ¿Cómo llega el avivamiento? ¿Cómo llega el avivamiento? Y lo primero que nos presenta el texto es el peligro de la religión superficial. El peligro de la religión superficial. Fíjese que el texto comienza con Dios haciendo un par de preguntas. ¿Dónde está esa casa que me edificarán? ¿Dónde está ese lugar para mi reposo? Ya lo mencioné, el pueblo había comenzado el proyecto de la reconstrucción del templo. Estaban edificando nuevamente el templo. Pero parece que el pueblo había olvidado que, si bien a Dios en algún momento le complació hacer que su presencia fuera particularmente notoria en el templo, es decir, durante el antiguo pacto, Dios venía al templo, Dios habitaba allí en el templo, así como alguna vez lo hizo en el tabernáculo. Pero el pueblo, ¿qué había olvidado? Había olvidado que Dios no puede ser contenido por ningún templo hecho con manos humanas. Tal vez recuerdes que cuando Salomón dedicó el templo, ese gran templo que era el anhelo de su padre David construir, pero que nunca lo logró, sino que Salomón lo hizo. Salomón dijo: pero ¿es verdad que Dios ha de habitar sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos este templo que he edificado. Dios no habita en edificios. Él no vive aquí. Este edificio, esta casa, no es la casa de Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, a esta casa que usamos nosotros, no has venido a la casa de Dios. Y el pueblo de Dios es el templo de Dios en la era del Nuevo Pacto. Los cristianos somos el templo de Dios en el Nuevo Pacto. Dios no habita en edificios. El pueblo de Dios en tiempos de Isaías estaba pensando como los paganos. Paganos entre los cuales el pueblo había vivido durante mucho tiempo, 70 años en el exilio, 70 años viviendo entre paganos. Y los paganos pensaban que sus dioses eran locales, que moraban en templos, que habitaban en santuarios hechos por manos humanas. Por lo tanto, aquí el profeta, ¿qué está haciendo? Está exponiendo la raíz, el fundamento de toda superficialidad, de toda mediocridad espiritual. ¿Cuál es esa raíz? ¿Cuál es ese fundamento? La superficialidad en la religión comienza cuando domamos, cuando domesticamos a Dios. Lo reducimos a nuestro tamaño. Empezamos a pensar no en Dios, en los términos de Dios, sino en un Dios hecho a nuestra medida, un Dios hecho a nuestro tamaño, un Dios que nos acomode a nosotros. No en el Dios trascendente, en el Dios que va más allá de aquellas cosas que nosotros podemos ver, sino que nos imaginamos un Dios igual como los paganos se imaginaban a sus dioses. Aparentemente el pueblo necesitaba recordar dos verdades sobre Dios en particular. Fíjense en el versículo 1. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Y en el versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas. Es así como todas estas cosas llegaron a existir, dice el Señor. El pueblo había olvidado en primer lugar la inmensidad divina. El cielo es mi trono, dice Dios. La tierra es estrado a mis pies. Dios está presente en todas partes, en todo lugar, con toda la plenitud de su ser. No hay océano tan profundo,
No hay oscuridad tan profunda, no hay montaña tan alta. No hay ningún lugar donde Dios no esté. Dios no es, y este es el punto, espero que lo puedan entender, Dios no es una versión más grande de nosotros mismos. La diferencia entre nosotros y Dios no es una diferencia de grado. Dios no solamente está unos peldaños más arriba que nosotros en la escala del ser. Hay una diferencia de tipo. Dios es completamente diferente a nosotros. Dios es sui generis. No el conjunto musical, sino que de su propio tipo. Eso significa sui generis, de su propio tipo. Los más jóvenes no tienen idea de lo que estoy hablando, ¿no? ¿Qué es eso sui generis? No sabía que existía un grupo musical que se llamaba así. Bueno, existió. Él pertenece entonces a una categoría completamente diferente, completamente única. No hay nadie como Él. Y parece que el pueblo en ese entonces se había olvidado de eso. Ahora yo te pregunto, ¿hemos hecho lo mismo nosotros? ¿Hemos domesticado, hemos domado a Dios? ¿Ha dejado Dios de ser inmenso, trascendente, alto y sublime en tu vida? ¿Se ha convertido Dios en una parte más de aquel accesorio mundano y religioso de tu vida? ¿Un mero ayudante espiritual cuyo trabajo principal es socorrerte cuando la vida se ha puesto difícil? ¿Es ese tu Dios? Pero el pueblo no solamente se había olvidado de la inmensidad divina, el pueblo también se había olvidado de la soberanía divina. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Dios reina. Dios preside sobre toda la creación como el único, absoluto, total, suficiente, soberano. Mi mano, dice Dios, hizo todas estas cosas. Todo lo que tú ves fue hecho por el Señor. Y Él reina como el Señor de la providencia. Los destinos de la humanidad están en sus manos. Él ha establecido un plan eterno y ese plan eterno se está desarrollando y se va a cumplir hasta que Él vuelva nuevamente y se consume el reino de Dios. Toda la tierra se somete al decreto, al reinado del Señor y encuentra su lugar debido solamente bajo el dominio del Señor. Cuando nosotros domamos a Dios, cuando nosotros lo domesticamos, cuando nosotros lo reducimos, cuando hacemos a Dios conforme a nuestro tamaño, lo estamos destronando de nuestro corazón, lo estamos destronando de nuestro pensamiento y lo hacemos conscientes o no. ¿Para qué? Para entronizarnos a nosotros mismos, para que nosotros seamos los reyes, para que nosotros seamos los señores de nuestra vida. Yo mando, yo tengo el dominio sobre mi vida, yo hago lo que quiero. Se ha descrito a la religión contemporánea como un deísmo moralista terapéutico. Deísmo moralista terapéutico. Moralista en el sentido de que las personas piensan que lo que Dios quiere principalmente es que nos portemos bien. Eso es lo que Dios quiere. Pórtate bien. Si me porto mal, chuta, estoy mal. Pero Dios quiere que me porte bien. En ese sentido sería moralista. Terapéutico porque pensamos que si nosotros le damos a Dios un poco de lo que Él quiere, un poco de mi tiempo el día domingo,
un poco de mis recursos, cuando tengo que dar una ofrendita. Entonces Dios está obligado a proporcionarme lo que yo realmente necesito. ¿Qué es lo que necesito? Una vida feliz y próspera. Por eso sería terapéutico. Tú me das en respuesta a lo que yo te doy, Señor. ¿Me comporto bien? Obtengo la felicidad. Y deísta, ¿por qué? Porque un deísta cree que Dios existe. Pero dice también que Dios no tiene nada que ver con este mundo. El deísmo fue una filosofía religiosa del siglo XIX que decía que existe un Dios y que Dios fue el creador de todas las cosas. Pero Dios es una especie de relojero cósmico que hizo un reloj que es el mundo, el cosmos, y le dio cuerda y lo dejó solito funcionando. Dios no interviene. Eso es lo que creen los deístas. Entonces este deísmo moralista terapéutico es deísta porque nos olvidamos de Dios hasta que llega la crisis. Y luego tocamos la campanita y lo llamamos, Dios, ven, ven, ven. Y pensamos que Él es una especie de auxiliador cósmico que tiene que venir corriendo a ayudarnos cuando lo necesitamos. Y una vez que Él soluciona el problema, lo ignoramos completamente otra vez. Deísmo moralista terapéutico. El pueblo en los tiempos de Isaías, aquellos sobre quienes Isaías lanza su exhortación, habían reducido a Dios, habían achicado a Dios, habían domesticado a Dios y habían caído en esa especie de deísmo moralista terapéutico. ¿Y saben qué es lo peor? Es que ellos estaban felices. Notemos eso. Estaban contentos de hacer, de trabajar, de dar, de construir. Estaban ocupados haciendo muchas cosas. En el versículo 3 de este capítulo nos dice Isaías que se dedicaban a realizar los sacrificios que Dios había establecido en la ley. Pero mira cómo el Señor veía sus sacrificios. Verso 3 dice, el que mata a un toro es como el que mata a un hombre, y el que sacrifica a una oveja es como el que desnuca a un perro. ¿Cómo se sentía Dios con los rituales de ellos? ¿Cómo Dios recibía estos sacrificios que ellos realizaban? Dios estaba escandalizado por la adoración aparentemente correcta de estos hombres. ¿Será que Dios alguna vez ha pensado eso de tu adoración, de mi adoración? ¿Se siente escandalizado por lo que nosotros hacemos? ¿Podría Dios no estar complacido con nuestra aparente correcta adoración? Dice que el sacrificio de un buey es tan abominable para él como el asesinato. Que la ofrenda de una oveja no es mejor que matar a un perro. O sea, Dios está diciendo, esto que ustedes hacen es algo feo para mí. Es algo espantoso. Es algo sin valor. Por lo tanto, aquí está la acusación que Dios le hace a su pueblo. Es posible que ustedes sean muy diligentes en los deberes externos de la religión. Pueden ser consistentes, pueden ser exigentes, pueden ser disciplinados en el cumplimiento de todo lo que la Escritura dice. Sin embargo, Dios ve ese tipo de adoración externa como una abominación. Él la detesta, Él no la soporta, Él no la recibe con agrado. Pero cuando llega el avivamiento, el pueblo es despojado de ese formalismo externo.
Los cristianos nominales se dan cuenta del peligro espiritual en el que se encuentran. Un nuevo espanto ante la idea de una adoración solo de labios y que nunca toca el corazón comienza a apoderarse de todos los cristianos. Entonces necesitamos preguntarnos hoy sinceramente, ¿cómo Dios ve mi adoración? ¿Cómo Dios la ve? ¿Estoy ocupado trabajando en la construcción del templo, ofreciendo mis sacrificios, mientras que todo el tiempo estoy menospreciando a Dios, reduciéndolo a un tamaño en que yo lo puedo manejar? La pregunta crucial no es cómo nos sentimos en la adoración. La pregunta crucial es, ¿qué piensa Dios sobre mi adoración, sobre tu adoración? Tal vez nunca te has hecho esa pregunta, pero es una pregunta vital a la que nos llama hoy este pasaje de la Biblia y nos pide que examinemos nuestro corazón al respecto. He aquí la acusación. He aquí la exposición de esta religión superficial. Dios la odia. Dios no soporta la religión superficial. ¿Recuerdas el mensaje en Apocalipsis a la iglesia en la Odisea? ¿Qué es lo que le dice Dios? Tibio, mediocre, no eres ni frío ni caliente. Por lo tanto, te voy a vomitar de mi boca. Vomitar de mi boca. Dios no soporta una adoración así. Vemos entonces en primer lugar el peligro de la religión superficial. Y en segundo lugar, este texto también nos presenta la verdadera vida espiritual. La verdadera vida espiritual. Aunque esta acusación en el versículo 1 y primera parte del versículo 2 es fuerte, también vemos la exhortación, el ánimo que se nos da en la segunda parte del versículo 2. Dice, pero a este miraré con aprobación, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Así es como se ve un cristianismo avivado. Así es como se ve un cristianismo vivo, real, un cristianismo que ha sido renovado. Esto es lo que sucede cuando llega el avivamiento. Dios pregunta, ¿dónde está la casa que me edificarán? ¿Dónde está el lugar para mi reposo? Es como si Dios dijera, ¿saben? No estoy impresionado con los esfuerzos suyos por contenerme. No estoy impresionado con los esfuerzos suyos de querer ganarse mi favor, de querer reducirme a proporciones manejables. Eso no me impresiona. En cambio, a este miraré con aprobación, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Notemos que aquí, en primer lugar, hay una promesa. Pero a este miraré, dice Dios. Dios tiene afecto por este tipo de persona. El rostro de Dios se vuelve hacia este tipo de persona. El rostro de Dios está apartado de todos aquellos que están comprometidos con una adoración meramente externa, con formalismos externos. Y si ustedes se fijan, exteriormente no hay nada que distinga a aquel que practica externamente, formalmente la religión de aquel que la practica verdaderamente. De afuera nosotros no podemos ver la diferencia porque no vemos el corazón. Todos están ocupados en la edificación, en la construcción del templo, pero el rostro de Dios se vuelve hacia uno y no hacia el otro. Ahora, ¿qué significa que Dios mire con aprobación? Bueno, es claramente un eco de aquella gran bendición de Números, capítulo 6, versículos 24 al 26, la bendición arónica, que por lo general en las iglesias presbiterianas se utiliza como la bendición final
en un culto, o también como la bendición cuando se oficia un bautismo, que dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Es una forma de impartir la bendición de la comunión con el Dios vivo. Su rostro se vuelve hacia nosotros en amor, en placer, en deleite paternal. La bendición de su sonrisa brilla sobre su pueblo. Su vista descansa sobre nosotros con el cuidado constante de un Padre amoroso. Nos habla entonces de qué? De intimidad con Dios, de lazos de familia. Él es nuestro Padre. Nosotros somos hijos e hijas de Él, adoptados en Cristo Jesús. Somos, como dice la Biblia, la niña de sus ojos. Somos el deleite del corazón de Dios. Ahora, ¿a quién particularmente se dirige esta bendición? ¿A quién particularmente Dios mira con afecto? Bueno, hay 3 marcas de la gracia que son enumeradas en la segunda mitad del versículo 2. Aquí está esa vida bendita, esa vida avivada sobre la cual resplandece el rostro de Dios. En primer lugar, es alguien caracterizado por la humildad. Humildad. Esta palabra, humildad, a veces significa pobre en el sentido de indigencia material, el pobre. Pero aquí lo que se tiene en vista no es la pobreza material, sino la pobreza espiritual. Es lo que Jesús afirma en el Sermón del Monte cuando Él dice: bienaventurados los pobres de espíritu o en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. A esa pobreza se está refiriendo el texto, que también el apóstol Pablo la describe como: yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no mora el bien. Es decir, no tengo nada en mí, ningún bien que me haga ganar el favor de Dios. Esa es la humildad bíblica. Ese es el reconocimiento de mi pobreza espiritual según la Biblia. Es el reconocimiento de que no tengo las fuerzas, no tengo los recursos, no tengo la sabiduría, no tengo carisma personal, no tengo dones naturales, nada de eso, logros, méritos, nada de eso que me pueda hacer recibir el amor de Dios. Se resume en lo que Jeremías dice en el capítulo 9, cuando dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía. No se alabe el rico en sus riquezas, más bien alábese en esto el que se alabe, en entenderme y conocerme, que soy Dios. Cuando llega el avivamiento y Dios por su Espíritu bendice su palabra, una de las grandes evidencias de ello es una constante convicción de nuestra profunda necesidad espiritual, de nuestra profunda pobreza espiritual. ¿De qué te jactas? ¿De qué te jactas? ¿Te ha humillado Dios y te ha hecho ver por fin la profunda pobreza espiritual para que ahora puedas decir: no me gloriaré en nada excepto en la cruz de mi Señor Jesucristo? No hay dones, no hay poder, no hay sabiduría. Solo en Jesús, solo en su cruz, solo en su muerte y resurrección está mi gloria. En nada más. El avivamiento ha llegado cuando nosotros renunciamos a toda confianza en nosotros mismos,
a toda jactancia, a todo sentido de que son nuestros propios recursos la base de nuestra seguridad en este mundo. Y es entonces cuando la luz del rostro del Señor comienza a brillar en nuestras vidas. Pero hay también una segunda marca de la gracia que caracteriza a esta persona que recibe el favor de Dios, que es un corazón contrito. Un corazón contrito, dice, al que es humilde y contrito de espíritu. Y esta palabra traducida como contrito, esta palabra hebrea traducida como contrito, se usa, por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 4, versículo 4, para referirse a Mefiboset. Y Mefiboset era un lisiado. Era un lisiado. Y ese es el lenguaje del texto aquí. De hecho, en todos los demás casos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, esta palabra contrito, en el hebreo, se utiliza para describir, para significar quebrantamiento físico. Algún tipo de lesión física. Pero aquí habla de un espíritu lisiado, un espíritu quebrantado. De hecho, hay un pasaje muy similar a este de 2 de Samuel, que está en el Salmo 51, famoso Salmo de David después de que él pecó con Betsabé. Él dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el espíritu lisiado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Fíjense, nosotros vivimos en una época que privilegia, por sobre todas las cosas, la actitud positiva, el pensamiento positivo, la gente alegre, la gente optimista, la gente despreocupada. Perdemos la paciencia con cualquier cosa que represente dolor, con cualquier cosa que represente contrición. No nos gusta ver a alguien caminando en contrición. Pero Jesús dice, ¿qué cosa? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ojo, Jesús allí él no está hablando acerca del duelo ante la pérdida de un ser querido. Jesús está hablando del duelo espiritual, de aquella actitud de corazón que debe caracterizar a todo cristiano verdadero. Un espíritu contrito, un espíritu quebrantado. Ahora nosotros necesitamos entender algo muy importante. El gozo cristiano y la contrición de corazón no son cosas opuestas. Tener un corazón contrito no es algo que excluye la alegría cristiana. Y tampoco se trata de algo que experimentamos alguna vez al comienzo de nuestra vida cristiana y que después nunca más. No. La alegría, el gozo cristiano y la contrición, el dolor por mis pecados caminan juntos en la vida cristiana. Todos los días. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente, cada vez que se mira a sí mismo, a la luz de la santidad perfecta de Dios, se aflige y queda debidamente contrito, arrepentido y quebrantado por el remanente del pecado que aún queda en él, porque sabe que ese pecado ofende a su Padre amoroso, a su Padre celestial. Pero luego, cuando este cristiano mira al Hijo, a Jesucristo, al Señor Jesucristo, y ve en él la provisión total de perdón, de misericordia por el pecado, en la sangre de Cristo, su corazón se enciende de gozo, se enciende de gratitud. ¿Por qué? Porque sabe que hay expiación, porque sabe que hay perdón, porque sabe que hay restauración en Jesucristo. Me pregunto si tienes un corazón contrito. Si tienes realmente un corazón contrito.
Si tu corazón se quebranta hoy ante la realidad del pecado que aún habita en ti, o miras el pecado, te encoges de hombros y dices, pucha, lo siento, Señor. Y luego te vas y se te olvida, como si nunca hubiera pasado. Eso no es arrepentimiento. Eso no es un corazón contrito. Mira la cruz. Mira la enormidad, mira la profundidad del pecado ahí en la cruz, que requirió tal sacrificio. Y mira el trono de Dios. Y mira al Dios que es santo, 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 en cuya presencia vives todos los días. Y piensa en el Espíritu, el Santo Espíritu, que habita en tu corazón y que tanto contristas, tanto entristeces con tu pecado, y deja que todas esas realidades quebranten tu corazón y generen verdadero dolor por tu pecado. Un corazón contrito no es el problema. De hecho, es la postura correcta que todo verdadero creyente debiera tener. Es una característica de la auténtica, de la verdadera vida espiritual. Humildad, corazón contrito. Pero hay una tercera marca de la gracia que caracteriza a aquel que ha sido avivado, que es temor ante la palabra de Dios. Temor ante la palabra de Dios. Es tan triste ver, queridos, es tan triste ver cómo nosotros nos hemos acostumbrado a la palabra de Dios. Bostezamos durante el sermón. Nuestras Biblias permanecen cerradas casi toda la semana. Nos incomodamos cuando alguien, incluso si es un amigo cristiano, nos está visitando, nos juntamos con él y trae algún tema bíblico a la conversación. Queremos hablar de otras cosas. Queremos hablar de fútbol, queremos hablar de política, queremos hablar de viajes. Nuestra indiferencia a la voz de Dios hablando en su palabra es una de las marcas más reveladoras de superficialidad, de mediocridad espiritual, si no es la marca de la muerte espiritual. Aquel que es indiferente frente a la palabra de Dios está muerto espiritualmente. Y eso creo yo que es la prueba más urgente de la necesidad de un avivamiento en nuestros días. Porque cuando llega el verdadero avivamiento, está marcado por un renovado temblor ante la palabra de Dios. Un domingo X, el rey Jacobo VI de Escocia, también Jacobo I de Inglaterra, estaba en la iglesia, estaba en su balcón real, mientras Robert Bruce, un predicador muy conocido en aquella época, estaba predicando en Edimburgo, en Escocia. Y Jacobo VI, mientras Bruce predicaba, murmuraba con sus cortesanos, hablaba con ellos. Y cada vez que el rey murmuraba con alguno de sus cortesanos, ¿qué hacía Bruce? Detenía el sermón. Y solo lo reanudaba cuando guardaban silencio. Pero en el instante en que Bruce volvía a predicar, seguía el rey con sus cortesanos murmurando. Finalmente, ¿qué pasó? Robert Bruce se cansó y paró el sermón. Y después de una larga pausa, dijo con valentía: el león de la tribu de Judá
ruge ahora en la voz de su evangelio y les corresponde a todos los pequeños reyes de la tierra guardar silencio. Esas palabras debemos escucharlas hoy. El Hijo de Dios avivado escucha hoy el rugido del león de la tribu de Judá en su palabra y tiembla delante de ella. Solo piénsalo por un momento. El Dios cuyo cielo es su trono y la tierra es estrado a sus pies, te está hablando a ti hoy, aquí mismo, directamente, por medio de su palabra. Sus advertencias están allí para tu corrección, no para que las ignores, no para que entren por un oído y salgan por la otra. Pero también están sus promesas aquí, para tu consuelo, para tu gozo, para tu felicidad. Te vas a encoger de hombros, te vas a acomodar en la silla, vas a bostezar o vas a temblar con santo temor, porque Dios hoy está hablando por medio de su palabra. Nosotros no estamos en la misma posición en que se encontraba el pueblo al que se dirigió Isaías. Ya lo dijimos. Hoy no hay un templo donde nosotros vamos a realizar nuestros ejercicios religiosos. ¿Por qué? Porque Jesús vino. De hecho, Jesús vino y Él hizo tabernáculo, tienda en medio nuestro, como nos dice Juan en su Evangelio capítulo 1. Jesús en su propio cuerpo, Él cumplió el propósito del templo. ¿Cuál era el propósito del templo? Dios habitando en medio de su pueblo. Por eso Jesús es Emmanuel, el Dios con nosotros. Y Jesús es el lugar de encuentro donde nosotros podemos tener comunión con el Dios vivo. Ya no ofrecemos esos sacrificios sangrientos de toros, de corderos. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo derramó su sangre en el Calvario y cumplió cada sacrificio del Antiguo Testamento. Todo eso significa simplemente lo siguiente: nuestros privilegios son mucho mayores, nuestras bendiciones son mucho más dulces, nuestro acceso a Dios es mucho más pleno, nuestra visión del Evangelio es mucho más amplia. Tenemos una visión clara del amor de Dios, de la provisión que Él ha hecho en su Hijo Jesucristo. Todo eso es mucho más claro que el Antiguo Testamento. Y eso significa entonces que tenemos muchas menos excusas para una religión superficial, para una religión fría, para una religión formalista, para una adoración solo de labios. Nosotros tenemos un Salvador, y ese Salvador es el Dios que reina sobre su trono, para que en la tierra es estrado a sus pies. Y Él ha venido, Dios ha venido en la persona de Jesucristo, quien, siendo rico por amor a ustedes, se hizo pobre para que ustedes en su pobreza fuesen enriquecidos. Él se humilló a sí mismo, vino con un corazón manso y humilde, para que todos los que son contritos de corazón puedan tener descanso eterno en Él. Cristianismo auténtico,
cristianismo verdadero. De eso es lo que estamos hablando. Cuando hablamos de avivamiento, es solo hablar de la renovación de aquello que es real. Es una renovación del verdadero cristianismo, del cristianismo auténtico. El avivamiento llega con un espíritu humilde, con un corazón contrito, con un corazón que tiembla ante la palabra de Dios. Que Dios haga entonces esa poderosa obra en medio de nosotros una vez más. Padre, gracias porque tú nos llamas hoy a observar nuestras vidas, a observar la formalidad externa de nuestra religión. Y nos llamas a ir más allá de eso. Nos llamas a mirar la cruz, a mirar a Jesús, a mirar su obra perfecta y a ser impactados, transformados, renovados por ese amor. Porque no hay amor más grande que haber dado su vida por miserables pecadores como nosotros. Padre, avívanos, renuévanos. Que caminemos en humildad, reconociendo que no tenemos méritos para ganarnos tu favor. Que caminemos en contrición, doliéndonos por nuestros pecados. Y que temblemos cada vez que tú nos hables en tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.